Vamos a continuar con nuestro estudio del capítulo 12 de la Epístola de Pablo a los Romanos. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias, capítulo 12 de la carta de Pablo a los Romanos, y hoy llegamos al versículo 12, así que Romanos 12, 12. Ahí en ese versículo el apóstol da un paso más en su explicación de lo que nos ha dicho brevemente en el versículo 9. Si tenéis abiertas vuestras Biblias, vamos ya mirando. En el versículo 9, y lo comentamos, decíamos, tenemos dos principios fundamentales para nuestra vida cristiana en la Iglesia. Versículo 9. Y el primero de esos principios dice, el amor sea sin fingimiento. Y ahora, a partir del versículo 10, versículo 9, digamos, es el comienzo, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, los dos principios. Y ahora, a partir del versículo 10 y hasta el 16, el apóstol va explicando algo acerca de ese amor que tiene que ser sin fingimiento. ¿Entendido? Sí, estoy situando el pasaje. Así que, versículo 9, principio, amor sin fingimiento. Y ahora, versículos 10 y 11, que ya lo hemos comentado, pues en esos versículos el apóstol nos dice cómo tiene que ser el amor entre nosotros, con la humildad que se necesita para amar. Y en el versículo también 11 se nos dice cómo tiene que ser el servicio entre nosotros. Nos ha hablado de dos cosas. Del amor, y está hablando del amor, y ahora desarrolla, y habla del amor entre nosotros, haya entre vosotros amor fraternal, y también del servicio en lo que se requiere diligencia, no perezosos. Y nos dice que tenemos que hacer el servicio en la Iglesia sin entristecer al Espíritu Santo, fervientes en espíritu, y tenemos que hacerlo como sirviendo al Señor. Así que eso es lo que nos ha dicho hasta ahora, nuestras acciones de amor y nuestras actitudes en esas acciones. Porque no hay amor verdadero sin servicio, ¿sabemos eso? Nadie ama verdaderamente si no sirve, y tampoco hay servicio verdadero si en ese servicio falta el amor. Y de esas dos cosas nos ha estado hablando el apóstol, de nuestro amor y de nuestro servicio en la Iglesia. Y eso, digamos, es más fácil de hacer cuando no perdemos de vista que hacemos todas las cosas como para el Señor, que es lo que nos dice al final del versículo 11, sirviendo al Señor. Si tenemos presente, como dice también el Señor en el Evangelio de Mateo, que todo lo que hacemos a los hermanos es como si se lo hiciéramos a Él, y si tenemos presente que nuestro servicio en la Iglesia es también sirviendo al Señor, entonces nos costará menos trabajo andar en ese camino que nos está mostrando el apóstol. ¿Entendido? Lo hacemos a los hermanos, pero lo hacemos a Él, estamos siempre sirviendo a Él. Bueno, pues hasta ahí hemos visto, y ahora en los versículos 12 y 13, el apóstol nos lleva a dar un paso más y nos lleva a mirar nuestras reacciones frente a las circunstancias que llegan a nuestras vidas. Así que antes he hablado de nuestras acciones, de lo que hacemos y debemos hacer, de la actitud que tenemos en esas acciones, y ahora nos va a hablar de cómo reaccionamos frente a las circunstancias o las cosas que llegan a nuestras vidas. También sigue hablando del amor, pero en los versículos 12 y 13 tenemos esos aspectos. Y después, en los versículos 14 al 16, seguirá hablando de nuestras reacciones, pero no ya frente a las circunstancias, sino frente a las personas, tanto dentro como fuera de la Iglesia. ¿Vemos el esquema? El amor sea sin fingimiento. Mirad, en la Iglesia tenéis que funcionar así, tenéis que amar así, tenéis que servir así, tened cuidado cuando os sucedan cosas porque tenéis que seguir viviendo en amor, y tened cuidado con las cosas que os sucedan con las personas porque vuestras reacciones tienen que seguir siendo en amor. Ese es el esquema de todos los versículos. Y digo que llegamos al versículo 12, donde, pues ahora vamos a leerlo un momento, hablamos de una primera reacción frente a las circunstancias que llegan a nuestra vida. Hemos cogido el contexto, estamos todos ya situados, pero hay una cosa más que quiero decir, y es volver a repetir lo que vimos en los versículos primero y segundo. Y todos estos mandamientos que está dando el apóstol en esa segunda parte del capítulo 12 no son mandamientos independientes, sino que tienen un fundamento importante, que es lo que leímos en los versículos primero y segundo de ese capítulo, que es presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es vuestro culto racional. Es decir, con ese llamamiento, con esa exhortación, con ese presentar nuestros cuerpos, y versículo 2, no amoldarnos al mundo,
sino renovar nuestro entendimiento para no pensar como el mundo, ni andar como el mundo, ni querer las cosas del mundo, con eso en mente el apóstol comienza a dar una serie de mandamientos. Así que no debemos de olvidar cuál es el principio, la base fundamental, la cual a su vez pues tiene otra base que son todas las doctrinas de nuestra salvación que se han dicho antes en la carta. Así que las grandes doctrinas, dice el apóstol, nos tiene que llevar por lógica a presentarnos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, a no conformarnos al mundo, y esa no conformación al mundo y ese sacrificio nos tiene que llevar, entre otras cosas, pues a lo que aparece en los versículos 9, 10, 11, 12 y demás. ¿Vale hasta ahí? Pues vamos a leer la palabra de Dios, Romanos capítulo 12, a partir del versículo 9, y vamos a comenzar con su explicación. Dice el apóstol, Romanos 12, 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Ahí tenemos los dos principios. Ahora explica el primero, el amor, versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, dando el primer lugar, dando la preferencia en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y ahora la reacción es gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y ahora otro grupo de versículos en relación con las personas, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Ahí tenemos muchas cosas que comentar, si el Señor lo permite, nos vamos a quedar con el versículo 12. Pero antes vamos a orar y vamos a pedir la bendición del Señor. Acompañadme en oración. Padre nuestro, de nuevo, como hemos cantado, te damos muchas gracias porque nos permites estar en tu presencia. Y como nos hemos recordado nosotros mismos, queremos estar en esa presencia tuya como debemos estar, con reverencia, con temor y también con confianza, puesto que tú has prometido que si te pedimos que tu Santo Espíritu nos auxilie en esta mañana, nosotros nos acercamos a ti con esa petición. Así que, pidiendo también el perdón por nuestros pecados, nos acudimos a tu trono, al trono de tu gracia, para que también derrames tu gracia en todos los presentes en esta mañana y cada uno de nosotros, cada uno en las circunstancias personales y particulares en que nos encontramos, tú puedas hablarnos como solamente tú puedes hacerlo y te pedimos que quieras hacerlo para que todos, de alguna forma, salgamos de aquí conociéndote un poco más, conociendo tu voluntad, y para que todos nos esforcemos, como hemos dicho, en presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo para ti, porque es lo que tú esperas de nosotros. Te pedimos estas cosas para la gloria de tu nombre y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que hablamos, versículo 12. Si nos fijamos, lo repito el versículo, hay tres partes en el versículo. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. En el versículo 11 también vimos que tenía tres partes diferenciadas. El versículo 12 también tres partes, tres frases diferenciadas, aunque las tres están relacionadas. Quizá no lo veamos hoy, pero en otra ocasión, si el Señor lo permite, veremos la relación entre esas tres partes. Así que, gozosos en la esperanza, o como dice otras versiones, gozándoos en la esperanza. El Señor espera de nosotros que estemos gozosos en la esperanza, que nos estemos gozando en la esperanza. Pero ya he dicho que el apóstol no está dando aquí una serie de mandamientos independientes unos de otros, sino que se encuentran relacionados. Y podemos preguntarnos, bueno, ¿con qué se relaciona este nuevo mandamiento? Gozosos en la esperanza. ¿O qué significa realmente? Porque hemos de saber qué se nos ordena para intentar hacerlo, ¿no? Si no tenemos claro cuál es el mandamiento, difícilmente vamos a poner empeño en cumplirlo. Gozosos en la esperanza, pues el significado se ve cuando pensamos en la relación que tiene
con lo último que comentamos en su día, que aparece al final del versículo 11. Al final del versículo 11 nos dijo el apóstol que hemos de funcionar en la Iglesia como sirviendo al Señor. Eso está al final del versículo 11, ¿verdad? Y ahora, relacionado con eso, dice gozosos en la esperanza. ¿Y qué tiene que ver una cosa con otra? Pues no recordaréis, pero cuando comentamos el final del versículo 11, dijimos que hemos de procurar tener presente que estamos sirviendo al Señor, entre otras cosas, porque hemos de presentarnos un día ante el Señor. Eso fue una de las cosas que dijimos. Si yo no me mentalizo de que hago las cosas para el Señor, pues quizás el día que me tenga que presentar delante del Señor, como dice la Biblia, me aleje de Él avergonzado. Y para evitar eso, yo tengo que mentalizarme y tengo que actuar para servir al Señor, porque si lo hago, por contra, tendré una gran expectativa, un gran deseo de encontrarme con el Señor. Pues eso es lo que quiere decir gozoso en esperanza. Gozoso en esperanza mira a nuestro encuentro con el Señor, o a la segunda venida del Señor, o a cuando el Señor nos llame a su presencia. Y tendremos verdadero gozo en esperanza, repito, cuando estemos en esta vida sirviendo al Señor. Si me acompañáis a otras partes de esta carta, el apóstol en esta misma carta ya nos ha hablado varias veces de la esperanza. Acompañadme si tenéis Romanos. En el capítulo 4, Romanos capítulo 4, versículo 18, nos habló de la esperanza de Abraham. Romanos 4, 18 habló de la esperanza de Abraham y dijo: él, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. En el capítulo 5, en el versículo 2 al final, dijo el apóstol que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En el versículo 5 de ese mismo capítulo dice: la esperanza no avergüenza. Y si pasamos al capítulo 8, todo esto lo hemos comentado ya en su día, en el versículo 18, el apóstol no emplea la palabra esperanza, pero habla de ella porque dice, Romanos 8, 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo está mirando con esperanza hacia adelante, ¿verdad? Y después, en los versículos 24 y 25 del capítulo 8, dice el apóstol: porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Así que Pablo ha dicho que hay que tener y mantener la esperanza, como la mantuvo Abraham, que nos tenemos que gloriar en esa esperanza, que no nos tenemos que avergonzar de nuestra esperanza, que hemos de tenerla presente en las tribulaciones, esa esperanza, que hemos de estar esperando con paciencia, pero ahora da un paso más y dice que tenemos que estar gozosos en la esperanza. ¿Vemos los pasitos que ha ido dando el apóstol? Mantenerla, gloriarnos, no avergonzarnos de ella, tenerla presente en los problemas, soportar con paciencia y con esperanza, pero además dice, y todo eso con gozo en esa esperanza. Eso es lo que nos está diciendo. Bueno, pues según lo que he dicho, no está inculcando aquí el apóstol que tengamos deseos de venir al culto para pasarlo bien en el culto. Tengo la esperanza de que cada domingo lo voy a pasar estupendamente. No está diciendo que tengamos un espíritu de alegría, ni que nuestro rostro esté siempre sonriente. No está diciendo eso. Tampoco está diciendo que tengamos esperanza a ver si los problemas y las guerras y todo lo que hay en el mundo se acaba ya de una vez por todas. Tampoco está diciendo eso. Tampoco está diciendo, como dicen los psicólogos, que seamos más positivos y miremos el lado claro de las cosas y no estemos siempre mirando el lado oscuro de las cosas. No está diciendo eso. Tampoco está diciendo que esperemos grandes cosas del mundo porque el mundo al final se va a arreglar. Nada de eso está diciendo Pablo. Entonces, repito, ¿qué está diciendo? Pues lo que nos está hablando es de la gran doctrina de la esperanza que aparece en el Nuevo Testamento.
doctrina que surge como consecuencia de todas las doctrinas de la salvación que hemos visto antes. Si el cristiano ha sido salvo, ¿cómo? Por fe, mediante la gracia, y eso es un don de Dios. Si el cristiano le ha sido dado una nueva naturaleza, si al cristiano se le ha dado el Espíritu Santo, si el cristiano tiene promesas de perseverancia, si el cristiano tiene promesas de gloria, si todo eso es ser cristiano, pues la doctrina de la esperanza surge como consecuencia. Esta esperanza es muy distinta de la esperanza normal que suelen tener la gente y de la que suelen hablar las personas. En la mayor parte de los casos, cuando las personas hablan de esperanza, ¿a qué están haciendo referencia? Pues están haciendo referencia a una posibilidad o a un deseo. Voy al médico con la esperanza de que me cure o que me opere bien, ¿verdad? Y algunos le meten a los cupones o a la lotería con la esperanza de... Es decir, no es más que un deseo en donde no hay ninguna seguridad y que depende, según algunos, de la suerte o de la probabilidad o de las posibilidades que haya. Y como esa esperanza de la que se habla es así, pues lo normal es que haya cierto temor o no haya fundamento para esa esperanza. Espero que suceda esto, pero no estoy muy seguro y entonces ya veremos si sucede lo contrario de lo que yo deseo, ¿verdad? Una esperanza así es muy difícil que sirva de fundamento para que la persona se regocije, ¿verdad? Yo no puedo estar muy contento esperando algo que no sé si va a suceder y que si sucede lo contrario, se tuercen las cosas, va a ser un desastre para mi vida. Entonces, no puedo tener gozo en esa esperanza. Pero ¿qué se nos dice aquí? Que para el cristiano la esperanza es una expectativa segura y cierta. Es como cuando en la carta a los Hebreos se nos dice qué es la fe. ¿Nos acordamos qué es la fe? Dice el escritor de Hebreos. La certeza de lo que se espera. No la incertidumbre, sino la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe, pues como la esperanza va unida indefectiblemente a la fe, no son iguales, ya un día lo expliqué, pero son parecidas y van unidas, pues la esperanza cristiana es también una expectativa cierta de lo que va a suceder un día. Una expectativa y una confianza en lo que Dios ha prometido que va a suceder. Por tanto, las únicas personas que pueden regocijarse en esperanza son las personas cristianas que han sido salvas y que creen las doctrinas de la salvación. Tan sencillo como eso. ¿Lo tenemos claro? Mientras que no se es cristiano y mientras que no deposita uno su confianza en todo lo que Dios ha dicho, es imposible que uno tenga una esperanza gozosa, un gozo en la esperanza. Imposible. ¿Entendido el significado hasta aquí? Voy dando un paso más. Bueno, pues si ya sabemos esto, esto implica, esta gozosa esperanza, esto implica conocer y creer al menos dos cosas importantes. Voy dando pasitos. Ya sabemos el significado. ¿Qué implica esto? Pues implica que conozcamos y creamos dos cosas importantes. Una con respecto al mundo y otra con respecto a los planes de Dios en relación con el mundo. Esperanza gozosa. ¿Por qué? Pues miramos al mundo. Y el cristiano debemos tener un punto de vista correcto del mundo, porque si no, no nos vamos a gozar en esperanza. ¿Qué nos dice la Escritura acerca del mundo? Nos dice muchas cosas, pero lo califica, por ejemplo, como el presente mundo o siglo malo. Eso dice la Escritura, que el mundo es malo. Eso es lo que nos dice. Y nos dice que ese mundo se encuentra bajo la potestad del príncipe de las tinieblas, bajo la potestad del diablo, y que las personas son esclavas de ese príncipe de las tinieblas. Y nos dice la Escritura que los cristianos hemos sido liberados de esa potestad de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino del amado Señor Jesucristo. Esa es la condición del mundo, esa es la condición de los cristianos. Pues sabiendo y creyendo esto, los cristianos sí que podemos regocijarnos en esperanza. La Biblia dice que el mundo es un mundo caído, que está bajo condenación, donde impera el mal y el pecado, y un mundo que no se puede mejorar a sí mismo, por mucho que lo intente. Eso dice la Biblia. Y dice que los que están en el mundo están sin esperanza y sin Dios en el mundo.
No porque no tengan algunas esperanzas, alguna clase de esperanza, pero no esta que estamos hablando. Y no porque no tengan dioses, porque toda la gente tiene sus dioses, unos de madera y de barro y otros el dios es el trabajo, el dinero o lo que sea. Pero las personas están sin esperanza y sin Dios en el mundo, aunque haya muchos dioses y muchos señores. Hay hoy día muchos humanistas, filósofos, psicólogos, educadores, políticos, expertos, dicen algunas veces elegidos democráticamente que luego ni existen los expertos, sabios según el mundo, que dicen con nuestra educación y con el progreso y con esto y con lo otro vamos a mejorar el mundo. Pero la Biblia ¿qué dice? Y tenemos que tenerlo nosotros claro. El progreso de cualquier tipo, lo que llaman progreso que es regreso, y el progreso científico, y todo el modo de pensar del mundo, la política o lo que sea, no van a mejorar el mundo. El mundo no va a ir a mejor por eso. Y debemos perder nuestra esperanza con respecto a eso del mundo. Tenemos que tener claro eso. El mundo no se puede mejorar, creo que alguna vez he puesto el ejemplo, una persona que se esté ahogando, estoy en una profundidad de agua y me estoy yendo hacia abajo, no me puedo salvar a mí mismo tirándome de los pelos, ¿verdad? Porque no tengo un fundamento, me estoy hundiendo y por mucho que me tire de los pelos no saco, porque no tengo fundamento. Pues eso es lo que el mundo pretende hacer. No tiene base, intenta salir a flote, pero lo que hace es hundirse cada vez más. Ese es el mundo. Y digo que cuando empezamos a entender la doctrina bíblica de que el mundo está bajo condena y de que no va a ir a mejor, entonces podemos empezar a gozarnos en otra esperanza. No quiero insistir mucho en esto, pero os leo algunos pasajes. Dice el apóstol Pablo que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. No dice se van a quedar como están, ni van a mejorar. Los malos hombres, ¿quiénes son malos? Todos los separados de Dios, dice la Biblia, no hay justo ni a uno. Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañándose y engañando a otros. Eso es lo que la Biblia nos dice del mundo. Y el Señor dijo que antes de que Él viniera habría guerras y rumores de guerra y muchas cosas, pero que todavía eso no era el fin. Eso nos ha dicho el Señor, ¿verdad? Y el Señor también nos ha dicho que cuando Él venga, hace una pregunta, dice, ¿hallará el Hijo del Hombre fe en la tierra? Así que la Biblia nos deja claro que el mundo no va a ir a mejor, sino que va a ir peor. Así que el gozo o la esperanza gozosa en nosotros no puede ser a ver si cambia el mundo. No podemos tener esa esperanza en el mundo diciendo como el mundo va progresando, como se van haciendo tales cosas, el mundo va a ir mejor. El hombre nunca llegará a ser el superhombre, que decía un filósofo que no quiero ni decir el nombre suyo. Decía que el hombre llegaría una vez a ser superhombre, por encima del bien y del mal. Y eso es lo que pretenden hoy muchos, con las nuevas adelantos científicos. Pretenden no que seamos superhombres, sino que seamos menos que hombres. Pero ellos por encima del bien y del mal. Pues cuanto más se piense así y se avance en ese camino, menos esperanza podrán tener las personas, menos fundamento para la esperanza. Así que sabemos lo que significa la esperanza y ya tenemos claro cuál es el concepto del mundo que hemos de tener, que hemos de mantener. ¿Vale hasta aquí? Doy un paso más y digo, es necesario también que tengamos claro los propósitos de Dios para el mundo. No solamente el mundo que va a pasar con él, sino los propósitos de Dios para el mundo. Os pregunto, ¿para qué vino el Señor Jesucristo al mundo? Son preguntas de escuela dominical. Para redimir a las personas de sus pecados, ¿no? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero ¿cómo dijo que lo iba a hacer? Y dice la Biblia, pues no redimiendo al mundo de golpe y de forma general, sino llamando a personas individuales, una aquí, otra allí, otra en otro lugar, en tiempos distintos, en lugares distintos, en circunstancias distintas. Y eso lo seguirá haciendo hasta que Él venga de nuevo. Ese es el propósito de Dios con el mundo, ¿verdad? ¿Cuándo vendrá el Señor de nuevo? Nadie lo sabe, nadie lo conoce. Como le dijeron los ángeles a aquellos que se quedaron mirando hacia arriba, ¿verdad? No nos toca a nosotros saber el tiempo y las sazones, no nos toca a nosotros, sino solamente el Padre es el que tiene eso en su potestad, aunque hay muchos aficionados a poner fecha. Así que llegará un momento cuando el Señor haya llamado a todas las personas que tiene que llamar,
que entonces vendrá el Señor. Y dice la Escritura que todo ojo lo verá, y entonces será el juicio final, y entonces juzgará al mundo con justicia. Bueno, pues esta es la esperanza gloriosa en la que los cristianos debemos estar gozosos. Esta, la segunda venida de Cristo para que acabe con esta situación del mundo e instaure su reino nuevo. Eso es lo que tenemos. Esa es la esperanza gozosa. No digo que no tengamos esperanza en ciertas cosas, en que nuestros hijos, si son pequeños, tengan una formación y tengan un trabajo, en que alguien de nuestra familia que esté enfermo, a ver si se pone un poco mejor. Podemos tener esperanzas en muchas cosas en la vida, pero la esperanza gozosa que aquí se nos ordena es la esperanza en este sentido, con respecto al mundo y con respecto a la venida del Señor Jesucristo. Si me acompañáis, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, podemos leer lo siguiente. En muchas cartas del Nuevo Testamento se habla de este asunto. Segunda de Pedro, capítulo 3, vamos a leer el versículo 13 y el 14. Bueno, leo desde el 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, en ese día, los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y ahora la conclusión, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿veis la esperanza? Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Esto es lo mismo que no os alejéis de Él avergonzado. ¿Veis lo que se nos está diciendo, verdad? Todo esto pasará y tiene una consecuencia si tenemos esa esperanza, y es que intentaremos vivir en santidad para presentarnos delante de Él, como hemos leído, sin mancha e irreprensible. Es lo mismo que dice Juan en su primera carta. En el capítulo 3 de la primera carta de Juan se nos dice que veremos al Señor tal como Él es, y que todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que una consecuencia directa de la esperanza gozosa es el esfuerzo por crecer en santidad. Y así se nos dice una y otra vez acerca de la esperanza. Si me acompañáis a la carta de Tito, en el capítulo 2, aquí Pablo le da otro calificativo a la esperanza. Hablamos de una esperanza gozosa, y en Tito capítulo 2, versículo 11, Tito 2, 11, podemos leer lo siguiente. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, y ahora viene vida en santidad, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Vivamos de una forma determinada, en santidad. ¿Por qué? Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Veis? Esperanza, que aquí le da el calificativo de bienaventurada. Vivimos en santidad porque estamos aguardando la esperanza, pero no cualquier esperanza, sino una esperanza bienaventurada. Esta es la esperanza del cristiano, esta es la esperanza gozosa, esta es la esperanza por la que muchos fueron al martirio, esta es la esperanza por la que muchos en las misiones han dado su vida por el Señor. ¿Entendido? Puesto que todas estas cosas, hemos leído en Pedro, tienen que ser deshechas, pues ¿cómo no vamos a vivir de otra manera con otra esperanza? Así que la esperanza cristiana, concluyo, no es que el mundo va a ir mejor, ni que vamos a cristianizar el mundo, que los cristianos vamos a hacer más cristianos al mundo. Esa no es la esperanza cristiana. Dice Juan que el mundo no nos conoce en su primera carta. Y yo pregunto, ¿y nos va a conocer más cuando pase un poco de tiempo? Si dice el mundo no nos conoce, pues cada vez nos conocerá menos.
Y si el Señor dice el mundo os aborrece, cada vez nos aborrecerá más. Esa es la condición del mundo. Por eso la Biblia, ¿con qué palabras termina? Que tienen que ver con la esperanza gozosa. Dice la Iglesia, sí, ven, Señor Jesús. Así que no hay esperanza gozosa, ni puede haber otra esperanza gozosa más que la que mira la venida del Señor. ¿Por qué? Porque la venida del Señor va a terminar con nuestras luchas contra el pecado, va a terminar con todo el pecado, va a terminar con todo el mal, va a terminar con las mentiras, va a terminar con las enfermedades, va a terminar con las lágrimas, va a terminar con el dolor, con el llanto. La creación será devuelta a su estado original y entonces tendremos lo que la Biblia dice, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y esa es la esperanza gozosa que no debemos perder de vista. La libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esta esperanza es también el antídoto, relaciono con el versículo 11, vuelvo a Romanos. En el versículo 11 se nos dijo que en lo que se requiere es diligencia, que no seamos perezosos. Pues esta esperanza es el antídoto para que no seamos perezosos. Porque si tenemos verdaderamente esa esperanza, serviremos más y mejor al Señor. Y esta esperanza es también el antídoto para que tengamos presente que estamos sirviendo al Señor. Y este es el fundamento para no venirnos abajo cuando vemos tantos problemas, esa esperanza. Y es la base también para nuestro aliento, para cuando tantas veces caemos y pecamos y volvemos a decir, vaya la naturaleza carnal que tengo. Esa esperanza. Esperanza también para que no caigamos en el desánimo, en el pesimismo, cuando vemos lo que hay en el mundo y cuando vemos tantas falsas cosas y malas cosas que hay incluso dentro de las iglesias. Así que gozosos en la esperanza, porque es una esperanza bienaventurada que espera la manifestación del Señor. Y el Señor, dice la Biblia, es nuestra esperanza de gloria. Y como hemos leído, esa esperanza no me tiene que avergonzar. Y dice Pablo en la carta a los Efesios que hemos de orar a Dios para que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza que nos ha llamado. Que oremos a Dios, porque no solamente tenemos esperanza, sino que nos alumbre más nuestro entendimiento para que entendamos verdaderamente cuál es la esperanza a que nos ha llamado. Y esa esperanza es la que nos tiene que llevar a no entristecernos, dice Pablo en otra carta, como aquellos que no tienen esperanza. No os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Pedro en su primera carta comienza diciendo, y ahí da otro calificativo para la esperanza, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, esperanza gloriosa, esperanza gozosa, esperanza bienaventurada, esperanza viva o viviente o que da vida. Bueno, ¿sabemos ya el significado de lo que esto comprende? Pues damos un paso más y sigo hablando acerca de la esperanza. No hay duda acerca del significado. ¿De qué esperanza hablamos? Esperanza de la renovación de todas las cosas, la venida de Cristo y nosotros delante del Señor. Pues ahora doy un paso más y digo, para muchos cristianos, y yo me incluyo también, sucede que nos falta más esperanza gozosa que fe. Aunque las dos cosas van unidas, la mayoría de los cristianos adolecen por falta de esperanza gozosa, más que por falta de fe. Aunque algunas veces la falta completa de esa esperanza denota que no hay ninguna fe. Pero digo, normalmente sucede lo que he dicho antes. ¿Decís que sí a lo que acabo de afirmar? Repito. ¿No es cierto que muchas veces en nuestras vidas perdemos de vista la esperanza gozosa que se nos ordena que debemos tener? ¿Estar gozosos en esperanza? Yo creo que sí, ¿no? Pues si creemos que sí, ¿qué podemos hacer? Pues no voy a decir nada nuevo. Podemos y debemos hacer lo que se nos dice que hagamos con todos los mandamientos que el Señor ordena. ¿Qué tenemos que hacer con todos los mandamientos que el Señor nos ordena? Ya deberíamos ser maestros en estas cosas, ¿no? ¿Qué debemos hacer con todos los mandamientos?
intentar cumplirlos, no los cumplimos, y entonces ¿qué? Pedir a Dios gracia para poder cumplirlos como mandamientos que son. Pues esa es la solución, hermanos, no hay otra solución. Ya os he dicho alguna vez la frase que dijo San Agustín de Hipona, ¿no? Que le decía al Señor, dame lo que quieres, dame lo que pides, perdón, y pide lo que quieras. Pues eso tiene que ser nuestra oración a Dios. Y si tenéis abierto Romanos y me acompañáis al capítulo 15, aquí tenemos lo que estamos diciendo. En el capítulo 15, el apóstol ya ha dicho que ha hablado varias veces acerca de la esperanza y ha llegado al punto de decirnos, tenéis que estar gozosos en esperanza. Pero como sabe que no podemos por nosotros mismos, pues da un paso más y en el capítulo 15, versículo 13, dice lo siguiente. Capítulo 15, versículo 13 dice, y el Dios de esperanza, Romanos 15, 13, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Vemos lo que se nos dice? Pablo ora a Dios y nosotros debemos orar a Dios porque Dios no solamente es el Dios de toda gracia, sino es también el Dios de esperanza y debemos orarle para que nos llene de gozo y paz en el creer y para que abundemos en esperanza. He dicho antes, poca esperanza tenemos los cristianos, ¿verdad? Pero mucha menos abundancia en esperanza, que es lo que nos dice aquí, ¿no? No solamente para que tengáis un poco, sino para que abundéis en esperanza. ¿Cómo podemos conseguir eso? Y decimos, pidiéndole al Dios de toda gracia, porque Dios, dice en la carta a los Efesios, puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Es un Dios de abundancia, es un Dios que le podemos pedir según la riqueza de su gloria, según lo que Él es capaz de dar, no según nuestra necesidad, que es mucha, sino según lo que Él es capaz de dar, que es mucho más. Así que ahí tenemos la solución. Nos quedamos cortos en esperanza y todavía más cortos en abundar en esperanza. Y cortos también en tener todo gozo y paz en el creer. Así que acudimos a Dios, que es el autor de la esperanza y la fuente de toda esperanza. Pero no solamente acudimos a Dios, porque si tenéis abierto el capítulo 15, podemos leer en el versículo 4, estamos diciendo, si nos falta esperanza, ¿qué hacemos? Y dicho, primera cosa, vamos a acudir a Dios a pedir, ¿no? Es un mandamiento que tenemos que cumplir, vamos a pedir que nos dé gracia. Y segunda cosa, Romanos 15, 4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué quiere decir aquí el apóstol? Pues que para tener gozo en esperanza o esperanza gozosa hemos de acudir a Dios, pero hemos de acudir a la palabra, porque en la palabra tenemos las promesas de Dios para que podamos tener una esperanza gozosa. Hemos de acercarnos a Dios y hemos de conocer su palabra, porque si no conocemos su palabra, no conocemos sus promesas. ¿Comprendido? Y tenemos que esforzarnos en esto, porque muchas veces decimos que queremos glorificar a Dios, ¿verdad? ¿No decimos eso? Que el objetivo del cristiano es glorificar a Dios. Pues un modo muy bueno de glorificar a Dios es con una esperanza gozosa. Ese es un modo de honrar y glorificar a Dios. Y si nos fijamos, aquí en esto que hemos leído de Romanos, se habla del Dios Padre, el Dios de esperanza, se habla por el poder del Espíritu Santo, y en otro lugar se habla también del Hijo. Es decir, la Trinidad completa se encuentra implicada en este asunto. Y nosotros tenemos que seguir, como dice, como el labrador, sin perder la esperanza. ¿Qué hace el labrador? ¿Qué hace el labrador? Quita las hierbas, quita los terrones, quita las piedras, siembra, ara, riega, y con esperanza y con paciencia. Así, gozosos en la esperanza, porque dice la Biblia que nos está guardada la corona de justicia, ¿no es cierto? Y todos los cristianos esperamos aquel día cuando delante del Señor Él nos diga, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Así que ya sabemos el significado, ya sabemos el concepto que hemos de tener del mundo y lo que Dios, el propósito de Dios con el mundo, y ya sabemos también características de esa esperanza. Pero hay una cosa más. Volvemos de nuevo a Romanos capítulo 12. Tenemos ahí un mandamiento, digo, ¿verdad? Gozosos en la esperanza, un mandamiento positivo.
Pero ¿no tenemos aquí de forma no tan clara una prohibición también? A veces en la Biblia tenemos que fijarnos no solamente en lo que dice, sino también en lo que no dice, pero que se puede intuir. Si nos dice que hemos de tener gozo en esperanza, ¿cuál es la prohibición que tenemos aquí? Y yo entiendo que la prohibición que tenemos aquí es que no podemos poner nuestra alegría y nuestro gozo en nada de las cosas terrenales ni en ninguna de las personas. Es imposible que tengamos gozo en esperanza si nuestro gozo, nuestra felicidad está basada en las cosas o en las personas en esta tierra. ¿No entendemos que son dos cosas contrapuestas? En la medida en que nuestro gozo está ¿en qué? ¿En qué, hermano? ¿En tu salud? ¿En tu trabajo? ¿En tu negocio? ¿En tu hijo? ¿En tu hija? ¿En tu lo que sea? Si en la medida en que tu esperanza y tu gozo está puesto ahí, pues cuando eso se tambalee, que más tarde o más temprano se va a tambalear seguro, pues entonces ¿qué pasa? Pierdes el gozo, ¿no? Porque tu esperanza no es la esperanza que nos dice la Biblia. ¿No dice la Biblia también que nos regocijemos en el Señor siempre? ¿Cómo es eso de regocijarnos en el Señor siempre? Pues eso, mirando al Señor. Porque si ponemos nuestra esperanza en las cosas de aquí abajo, ¿cómo nos llama el Señor? Parábola de aquel que tenía los graneros, ¿cómo nos llama? Necios. Aquel que tenía los graneros, ya tengo los graneros llenos, ¿verdad? Ya puedo descansar. Y el Señor dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que tienes, ¿para quién será? No quiero decir que el cristiano sea siempre una persona triste, porque Dios, dice la Biblia, nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero todas las cosas en abundancia y todas las personas tienen que estar muy por debajo de nuestro gozo en el Señor. Eso es lo que estoy diciendo. Ni en las cosas ni en las personas podemos poner la esperanza. No quiero extenderme en esto, pero sabemos que las mejores personas en nuestra vida nos pueden fallar, ¿verdad? Y las cosas que creemos que eran imposibles, pues llegan a suceder. Así que no en las cosas ni en las personas. Y cuando estamos gozosos en esperanza, vuelvo entonces al capítulo 12, es como vemos la relación entre esto que estoy hablando y lo que viene a continuación. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, porque tenemos la mira en las cosas de arriba. Calvino decía, os leo una frase literal de este hombre, nadie podrá disfrutar de paz ni estará dispuesto a cargar la cruz si no ha aprendido antes a buscar la felicidad fuera del mundo. Nadie va a tener verdadera paz ni va a estar dispuesto a cargar con la cruz si no ha aprendido antes a buscar la felicidad fuera del mundo para endulzar la amargura y aligerar el peso de la cruz por medio del consuelo de la esperanza. Así que nuestro gozo en nada ni en nadie. Que todo sea relativo. Pero doy un paso más. No solamente nuestro gozo, nuestra pena, que tampoco sea ni en nada ni en nadie dejando de mirar al Señor. Lo digo de otra manera, los cristianos hemos de ser personas equilibradas, tanto en lo bueno como en lo malo, tanto en el gozo como en la tristeza, porque tenemos que estar mirando al Señor. No una alegría indescriptible cuando me toca la lotería o cuando mi hijo ha aprobado las oposiciones, ni tampoco una tristeza enorme cuando me sucede cualquier cosa o un familiar mío el Señor se lo lleva a su presencia. Ni una cosa ni otra, todo supeditado al Señor y a la soberanía de Dios, poniendo la mira en las cosas de arriba. Ni gozo ni tristeza como si no hubiera Dios ni Cristo, porque Dios, en su soberanía y en su voluntad, hace lo que quiere. Y por eso dice Pablo que debemos de vivir como el tiempo es corto. ¿Es corto el tiempo? No, hermanos. Es corto, ¿verdad? ¿Cómo de corto? La hierba nace un día, al día siguiente le sale la flor, al día siguiente la flor se cae y al día siguiente la hierba se seca. Así de corto. Pues el Señor nos dice, por tanto, que los que tienen esposa vivan como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen.
y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Eso es lo que nos dice el Señor. En la carta a los Hebreos dice que tenemos puesta delante de nosotros una fortísima esperanza y tenemos un fortísimo consuelo y tenemos que mirar al Señor. Es buena esperanza por gracia, es buena esperanza, es una esperanza bienaventurada por la cual podemos obtener consuelo en nuestras aflicciones y es fundamental para apoyarnos y también es fundamental como un arma frente a las tentaciones. Cuando el mundo nos ofrece las cosas buenas que tiene o cuando nos da la espalda, la esperanza gozosa es una buena arma contra las tentaciones y también un estímulo para amar y servir como debemos hacerlo. Es un ancla firme, dice, que penetra hasta dentro del velo. Un ancla firme que penetra hasta dentro del velo. Esa es la esperanza. Bueno, pues concluimos. Unas aplicaciones finales. Si ya sabemos lo que es la esperanza, y según he dicho, al menos he intentado explicar, lo importante que es para vivir y lo importante que es para morir, todos tendremos que preguntarnos si tengo yo no esa clase de esperanza, ¿no? Por ahí tendríamos que empezar, ¿no? Si es tan importante para vivir como debemos y tan importante para morir como debemos, pues nos debemos examinar con respecto a la esperanza. Me dirijo a 3 clases de personas que pueden estar presentes. En primer lugar, a los que pueden tener una esperanza falsa. Una esperanza sin fundamento. Y ahora alguien puede decir, bueno, ¿y cómo sé yo si mi esperanza es falsa o no es falsa? ¿Cómo sé yo si estoy metido en este grupo que tú estás hablando, Emilio? ¿Cómo saber si estoy entre ellos? Pues creo que es fácil. Todo el que no tiene una vida en esperanza muestra que su esperanza no tiene fundamento. Así de sencillo. ¿Entendemos lo que digo? Si nuestra vida es nada más para el mundo y en las cosas del mundo, si mi vida es comamos y bebamos que mañana moriremos y hagamos lo mejor, saquemos de aquí lo mejor que podamos, estoy viviendo sin esperanza. Y no puedo luego pretender decir tengo una esperanza para la otra vida porque esa esperanza que yo digo tener no tiene ningún fundamento no tiene fundamento alguno. La esperanza, igual que la fe, va acompañada de muchas cosas. Y aunque no voy a decirlas todas, pero aquí en estos mismos versículos que estamos considerando, la esperanza va acompañada del amor, va acompañada del servicio, va acompañada de la diligencia, va acompañada de estas cosas, va acompañada la esperanza, del desapego del mundo. Eso es lo que caracteriza a los que tienen verdadera esperanza. La Escritura nos dice en 2 o 3 lugares que la esperanza del impío perecerá. ¿Por qué? Pues porque no tiene fundamento. La esperanza del impío perecerá. O dice en otro lugar, cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. Mientras que del justo dice, en su muerte tiene esperanza. Así que, ¿cuál es la única base para nuestra esperanza? Pues Cristo. Cristo que no solamente hizo, sino que continúa haciendo y que hará. Esa es la base para nuestra esperanza. Porque la persona que está sin Cristo, carta a los Efesios, ¿qué nos dice el Señor? Pues que está alejada de la ciudadanía de Israel, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Lejos de los pactos de la promesa, lejos de las promesas de Dios. Así que nuestra esperanza, y siempre volvemos una y otra vez, es Cristo. En segundo lugar, puede que haya personas que tengan esperanza, pero con muchas dudas. No estoy como los que no tienen esperanza. Soy creyente, o al menos pienso que soy creyente, pero lo soy, no lo soy, y tengo ahí unas dudas y unos tambaleos, estoy hostigado con los temores. Así que hay personas que tienen fundamento para la esperanza, pero no tienen el gozo de la esperanza. ¿Esto por qué? ¿Y qué se debe hacer? Pues cuando esto falta, cuando se tienen estas dudas, puede ser por varios factores. Uno puede ser por una falta de conocimiento, de comprensión de lo que significa la salvación. Puede ser, ¿verdad? Que conozco muy poquito la Biblia y lo que es la salvación y entonces me tambaleo, puede ser.
Puede ser también que esa esperanza tenga sus temores porque tengo en mi vida pecados permitidos. Hay cosas que tengo ahí y en vez de luchar contra ellas, pues las mantengo. Entonces es normal que tengas dudas y temores. Puede que haya dudas o temores porque me falta diligencia para servir a Dios y a su Iglesia. Y entonces si sirvo poco, muchas veces me plantearé, ¿creo o no creo? Puede que tenga temores porque me falte gracia de Dios. Y entonces, ¿qué hacer si esta es mi situación o la tuya? Pues creo que es fácil, ¿no? Si te falta conocimiento de la salvación, abunda en la Escritura. Si tienes un pecado consentido, lucha y quita de tu vida ese pecado consentido. Si te falta gracia de Dios, pues acude a Dios y pide más gracia. No tiene mucho sentido que un cristiano permanezca mucho tiempo con esa esperanza llena de dudas y de temores. Y finalmente, unas palabras para los que dicen o decimos que tenemos buena esperanza por gracia. ¿Qué tenemos que hacer? Pues por lo menos debemos alegrarnos por el gran privilegio que se nos ha concedido y por lo menos debemos mostrar nuestra gratitud a Dios sirviendo a Dios todo lo que podamos por esa buena esperanza por gracia que nos ha dado. Eso es lo que debemos hacer, ¿verdad? Como dice en un salmo el salmista, ¿con qué pagaré a Dios todos sus beneficios para conmigo? Ha librado mi alma de la muerte, mis pies de resbalar, mis ojos de lágrimas. Eso es lo que hace el Señor con nosotros, ¿verdad? Nos libra de una muerte segura, nos libra de 20.000 resbalones y pecados que caeríamos en este mundo y nos libra, por tanto, nuestros ojos de lágrimas, porque el pecado siempre tiene sus consecuencias. Y entonces el salmista dice, si Dios ha hecho eso conmigo, ¿qué pagaré ahora a Dios por todos sus beneficios para conmigo? Hemos de renovar nuestros votos ante Dios. Y dice en la carta a los Hebreos que deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, la misma que el primer día con nuestro primer amor hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Si seguimos con la misma solicitud hasta el fin, dice, eso dará plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, en lo que se requiere diligencia, no perezosos, es la misma lección, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Así que cuanto más avancemos en el camino de la obediencia, en el camino de la santidad, en el camino del deber, más gozo tendremos en la esperanza. Y con más seguridad podremos decir como Pablo, yo sé a quien he creído y me está guardada la corona de justicia en aquel día. ¿Comprendido? Pues que Dios bendiga su palabra en todos nosotros en relación con este asunto y su Santo Espíritu nos mueva precisamente a andar más gozosos en esperanza. Pues que así sea, hermano.